Nuestro libre albedrío creo que radica no en las decisiones que tomamos, sino en cómo interpretamos lo que nos está ocurriendo en cada momento. Nada más que eso. ¿Cómo lo interpretamos? Es una interpretación, porque la realidad como tal no existe. La ciencia no lo está diciendo, la neurociencia no lo está diciendo, nuestras propias experiencias personales. Realmente nos tendríamos que circunscribir a que tendríamos que considerar como certezas lo que son experiencias personales para nosotros. Pero certeza para nosotros, para mí. Una certeza mía no tiene por qué ser una certeza tuya, ni tiene por qué ser una realidad para todos, porque las realidades son interpretables. Por tanto, el problema en general se soluciona cuando cambiamos los ojos con los que miramos ese problema. Es la perspectiva que tengamos ante el problema. O sea, nosotros como observadores modificamos, transformamos la realidad. Mejor dicho, a través de nuestra observación, lo que transformamos es la interpretación de la realidad. En el marco del segundo Congreso Luz, Conciencia y Bienestar, que tenemos el placer ya desde el año pasado de organizar en el balneario de Alicún de las Torres, en Granada, nos apetece siempre, está dentro de la convicción de la organización, traer voces diferentes, con discursos diferentes para que el discurso sea heterogéneo y nutritivo para todos. Muchos de los espectadores que vengan no habrán escuchado nunca a alguno de los ponentes, pero eso no es un inconveniente para que el discurso nos sorprenda o nos enriquezca. Uno de esos ponentes de esta segunda edición es Jesús Duque. Nosotros conocemos a Jesús Duque desde hace unos años y tuvimos también el placer de acercarnos a Madrid y en su propia empresa, porque Jesús es empresario, pues entrevistarle. Jesús es empresario consciente y yo diría que es más listo que el hambre, pero bueno, eso ya es un comentario improcedente. Jesús, ¿cómo estás? Hombre, muy bien y muchas gracias por el elogio, porque el hambre es muy listo. Dicen que el hambre agudiza el ingenio, la necesidad agudiza el ingenio. ¿Nunca pasaste hambre, al menos en esta vida? Hambre, sí, te voy a decir que sí, pero producto de que tenía los triglicéridos muy altos. ¡Hostias! Entonces me mandaron un régimen y en una excursión en moto, pues conocí a un chaval que trabajaba en un laboratorio sobre esto, ¿no? de la alimentación y tal, y se lo comenté. Y además fuimos a la fiesta del cerdo, ahí en el Burgo de Osma, comida de matanza, y claro, estoy sentado a su lado, le cuento que tengo los triglicéridos, una barbaridad de alto, y me dice, ¿y cómo te has venido? Digo, porque, joder, de vez en cuando tampoco pasa nada. Y me dijo, sí que pasa. Y entonces sí tomé nota. Y me dijo, si eres capaz, y esta información le puede venir muy bien a todo el mundo que nos esté oyendo, sí, y de si eres capaz de durante un año, ser estricto con la dieta que te han puesto para los triglicéridos y esto, o el colesterol, automáticamente la memoria de la sangre cambia. Y entonces ya será para tu cuerpo como si no hubieses tenido nunca eso. Ahora bien, si a los 3 meses cortas o de forma interrumpida, como estás haciendo, te pegas un homenaje, entonces eso vuelve otra vez a lo mismo. Dice, entonces te diría, si eres capaz de estar un año en plan talibán con este régimen que te han puesto, lo conseguirás. Y ahí fue cuando pasé hambre. Es decir, estuve en un régimen que te lo juro que es que pasé hambre, porque es que no se puede comer de nada. De todo lo que te gusta no se puede comer nada. Y es cierto, aguanté un año, me hicieron la analítica, los triglicéridos estuvieron bien, a partir de ahí hice ya una vida normal, comía de todo y los triglicéridos se han mantenido equilibrados. ¡Oh, qué interesante! O sea que sí pasé hambre, pero fue por ese motivo. ¿Fuiste capaz de resistir ese año? Sí, me costó mucho, ahí me puse a prueba. Me lo tomé en serio, porque lo que no quería era estar sometido ya el resto de mi vida a una serie de medicamentos, pastillas. No me gusta hipotecarme. Quizá a lo mejor también por eso ha ido bien la empresa, porque hemos sido capaces desde el principio, con autofinanciación, crecer lentamente. No hemos tenido que recurrir a financiación externa. No soy de endeudarme. Qué bueno. Pasaste hambre en ese año, pero tú ya eras listo antes.
No, yo creo que listos somos todos. Si concretamente hablamos del mundo de los negocios o del mundo de la empresa o tal, te diría que la capacidad que podemos tener nosotros de influir con nuestra agudeza o con nuestra inteligencia, no creo que pase más allá de un 20%. El otro 80% lo podríamos repartir entre circunstancias y sobre todo te diría que más del 50% es lo que podemos llamar suerte. Y la suerte es cierto, lo que ocurre es que Picasso decía que la inspiración me pille trabajando, ¿no? Entonces sí, hay que ser constante, hay que ser persistente, pero hay que tener suerte. Y la suerte, y ahí entramos en lo de la empresa consciente, realmente no es que sea suerte, es que hay que estar pendiente de las señales. O sea, las señales nos vienen a todos y esas señales nos indican o nos dan pie a tomar decisiones. Y cuando tienes que decidir entre hacer lo que te dice la cabeza o hacer lo que te dice el corazón, se produce un desequilibrio. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, tú no puedes decirle a un empresario, si tienes que decidir entre lo que te dice tu contable, el que te lleva las cuentas, tu plan de negocio o tu cuenta de explotación, y lo que te dice tu corazón, ¿qué elegirías? Te dicen, oye, vete al consejo de administración y pregúntales a ver qué te dicen. Y claro, en el consejo de administración, que es gente que mete dinero, lo que busca es rentabilidad. Te dice rentabilidad. Y entonces hace caso al plan de negocios. Y cuando se hace caso al plan de negocios, ojo al dato. Porque el plan de negocios lo que hace es intentar prever qué quieres conseguir durante el próximo año, marcarte unos objetivos y a partir de ahí hacer un plan de negocio para conseguir esos objetivos. ¿Qué ocurre? Cuando pones tu foco de atención en conseguir tus objetivos, no estás pendiente de lo que está ocurriendo ahora. Y si no estás pendiente de lo que está ocurriendo ahora, es imposible que tomes las mejores decisiones de presente. Y si no tomas las mejores decisiones de presente porque tienes tu mente pensando en el futuro, no vas a obtener los mejores resultados. Por lo tanto, hacerse un plan de negocio no es inteligente. Hacerse un plan de negocio de vida no es inteligente, porque ponemos nuestra mente en futuro y no la tenemos en modo presente. Y nuestro cerebro está preparado para tomar decisiones de presente, del aquí y ahora. Si te pasa algo que es interesante para ti, pero estás pensando en lo que tienes que conseguir, esa oportunidad te va a pasar por delante y no la vas a ver, porque no forma parte de tu plan de negocio. Pero es que las oportunidades no son planes de negocio, son oportunidades. Ese consejo de administración que hace más caso a los números. Al contable, que al corazón, no sabe que la rentabilidad está en el otro lado. Claro, no lo sabe. De todas formas, no es que no lo sepa, es que tendría que fiarse en el director general de la empresa. O sea, el consejo de administración es el que dice, imaginemos, te digo, Rafa, te nombramos director general y a ti lo que te pedimos es que el año que viene la empresa reparta un 10%, un 15% de beneficios sobre el volumen de facturación. A partir de ahí, como eres el director general, ocúpate de conseguir eso. ¿Cuál sería tu foco de atención? Joder, tengo que conseguir un 10%, un 15% de rentabilidad, porque si no el año que viene me echan y ponen a otro. Entonces tu foco está puesto en eso. Y toda la gente que tienes por debajo, les obligas a que pongan su foco en eso. Y poco a poco se va perdiendo eficiencia. Y esta palabra también es muy importante. Porque si resulta que estás en un mercado que es competitivo, donde empiezan a emerger empresas que son más eficientes que la tuya, dejas de ser competitivo. Y si dejas de ser competitivo, el mercado te expulsa. Cuantas más empresas conscientes haya, las empresas que no son conscientes van a ir tendiendo a desaparecer. Y esto ya hace años que ha empezado a emerger, por lo tanto esto ya es imparable. O sea, para la empresa es muy rentable que el Consejo de Administración empiece a incorporar valores sociales, que de esto ya hace años que se viene hablando. Muchas empresas empiezan a computar... Pero no como propaganda o como... No como propaganda, ha empezado como una corriente como de propaganda, pero ya se empiezan a dar cuenta de que no es un tema de propaganda, es un tema de eficiencia, es un tema de cuenta de explotación. O sea, tienes que conseguir que el equipo de gente que trabaja en esa empresa ponga su foco de atención en el cliente, no en el resultado de la empresa. Es decir, no es este cliente es saber cómo le saco la pasta, sino a este cliente cómo le puedo aportar valor para que ese valor que le aporto sea superior al precio que me pague. Era Machado el que decía que es de necio confundir valor con precio. Y es verdad, el valor es una cosa y el precio es otra.
Cuando compramos algo es porque el valor que nos aporta eso que compramos es superior al precio que pagamos. Si tienes que pagar un precio superior al valor que te aporta, no lo compres. Entonces se trata de que las empresas aporten cada vez más valor. Decías hace un momento que cada día hay más empresas conscientes y que el número, o sea, las empresas que no tienen en cuenta esta perspectiva irán perdiendo Cuota de mercado. Y desapareciendo en consecuencia. Seguro. A mí, como perspectiva, me parece estupenda. De hecho, me encanta conversar contigo desde esta perspectiva de empresario consciente que también tienes, además de muchas otras. Pero me encantaría que fuera así, pero no estoy seguro de que sea así. Es que no puedes estar seguro, con que te encante que sea así es suficiente. Bien. O sea, seguro que hay seguro. Vale, me centro en el que me encante, con que te encante así. Es suficiente. Porque si te encanta, y ahora fíjate, tú me acabas de venir que te voy a hablar de las casas encantadas, ¿vale? Venga. Con que te encante eso, ya es suficiente para que tú, a la hora de tener que elegir entre una empresa y otra, entre un producto u otro, en igualdad de condiciones, ¿cuál elegirías? La consciente. Es decir, en la situación de ceteris paribus, es decir, de que son las dos iguales, ya tienes algo que te decanta a elegir esta. Fruto de la competencia, de la competitividad, podemos conseguir que muchas empresas sean equiparables, pero si esta tiene este detonante, este plus, que hace que tú conectes, porque además no es que se conecte desde la cabeza, es que vas a conectar con esa empresa desde el corazón, porque el tema de la empatía, que la podemos luego relacionar con la mente colectiva, con un montón de cosas, es que estamos conectados ahí. Entonces tú no vas a saber muy bien a lo mejor por qué de forma racional compras ese producto, pero vas a acabar comprando ese producto. Hablo de, en igualdad de condiciones, ya este tipo de empresa tiene un plus. Si son competitivas, andan más o menos ahí. Con que tengas este plus porque te encanta, es suficiente para ello. Te decía lo de la casa encantada, es decir, lo de que me encante. Hace ya unos años, yo no sé, me acuerdo, porque como el tiempo no existe, pues depende de dónde pongas tu imaginación, estás en ese instante o estás en este, pero bueno, imaginemos que ahora como 3 o 4 años. Hablaba de que hay casas en las que se han producido, yo que sé, un asesinato, una muerte violenta, algo, ¿no? Sí. Y eso genera un campo energético que se queda ahí impregnado. Y eso no es que sea esotérico, espiritual, no, está medido. Eso se puede medir. Eso se mide. Para los escépticos, quiero decir. No, esto se mide. Bien. Y de hecho se mide, hay muchos experimentos y se mide. O sea, después cuando podíamos haber hecho un análisis, una medición de la atmósfera que había en este entorno antes de hacer la entrevista, y luego cuando nos vayamos, el campo energético que se ha quedado aquí, y se puede medir, y se ve que es distinto. O sea, eso es medible. Entonces resulta que claro, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, cuando se ha producido una muerte violenta, el propietario de la casa está obligado a decírselo al que la compra. Ojo al dato, está obligado. Porque si no se lo dice, el otro puede denunciarle por haberle ocultado esa información. Es decir, se le da importancia a ese asunto. Eso está legislado. Está legislado. En algunos estados en Estados Unidos, por ley, si en esa casa se ha producido una muerte violenta, un asesinato, una muerte violenta, estás obligado a decírselo al comprador para que lo sepa y a partir de ahí él decide. Claro, eso desde luego no es un factor que te ayude a vender tu casa en un mejor precio. Es un hándicap que tiene la casa que te va a obligar a bajar el precio. Entonces, en una entrevista que me hicieron en la radio, había gente que se lo toma esto como a jauja, ¿no? Eso es una tontería, eso no sé qué. Entonces digo, ¿y a cómo le explico yo esto? Y es por lo de que me encanta que has dicho tú antes. Digo, tú imagínate que tienes dos casas que son exactamente iguales. Digo, ya sé que es imposible, porque el piso primero no es igual que el segundo y el segundo no es igual que el tercero. O sea, dos casas idénticas no hay. Pero imaginemos que son las dos casas idénticas y que las dos tienen el mismo precio. Y en una te digo que ha habido un asesinato violento y en la otra no. ¿Qué casa te comprarías? Dice, hombre, la otra. Digo, depende. ¿Y si en la del asesinato, el crimen violento, te digo que te descuento un 5%? Me dice, hombre, un 5% es poco. Digo, ¿y si te descuento un 10%? Y si me descuentas un 20%, digo, ¿y si te descuento un 20%? Dice, hombre, la del asesinato, digo, ¿ves? No me digas. Claro, pero es que seguramente que tú también. Depende, te la regalo. Claro, es decir, es precio. Tú sabes que hay una frase que dice, no lo quiero ni regalado. Bueno, vale, concretamente esa no. Pero como ejemplo sí, sirve... Lo entiendo. Como ejemplo sirve... Habrá gente que le dé tan poca importancia a esa energía fruto del asesinato que diga,
Vale. Pero te puedo garantizar que el 100% de la gente en igualdad de condiciones comprará la casa en la que no se ha producido el asesinato. Estoy totalmente de acuerdo. Por lo tanto, quiere decir que se va a decantar por eso del encanto que tú decías antes. Y te he dicho, con que te encante, me es suficiente. No hace falta que estés seguro. Con que te encante, me es suficiente. Hace un momento Jesús decía que todos somos listos. Yo a él lo considero especialmente listo, inteligente, lo que sea. Tienes algo que me seduce en tu inteligencia. Jesús es empresario y así decidido dedicar su vida profesional, pero es un tipo inquieto, fundamentalmente inquieto, intelectualmente inquieto, ¿no? Tu mente estás yo creo que activa, ¿no? mi mente es como la de todos, o mejor dicho, mi cerebro es como el de todos. Bien. Y entonces el cerebro lo que tiene es una peculiaridad, que es que hasta que no le encajan las cosas, estamos inquietos. Entonces, esa inquietud tienes que saciarla de alguna manera, porque si no, estás por dentro que te reconcomes. Entonces, claro, según vas abriendo puertas, te das cuenta de que hay más puertas por abrir. Te das cuenta de que el campo es más grande. Y yo lo que me ha pasado a mí, bueno, yo creo que de siempre, pero especialmente de 11 años para acá. Y claro, y según empiezo a abrir puertas, surge eso que dices tú de, pues sí, pues es que me inquieta. Porque es que estoy viendo que, por ejemplo, la mecánica cuántica se está dando de la mano con la espiritualidad. Es decir, es que la espiritualidad se explica con la mecánica cuántica. Hasta el punto de que cuando la espiritualidad se explica a través de la física cuántica, ese dogma de fe que se hacía a través de la religión relacionada con la espiritualidad, se está trasvasando ese dogma de fe al campo científico. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que no hay mayor dogma de fe que el campo de la ciencia. A través de la ciencia se pueden demostrar determinadas cosas. Y nosotros, que no somos capaces de poder experimentar eso, tenemos que coger, documentarnos, leerlo, ver lo que nos lo expliquen y hacemos el acto de fe de que nos lo creemos. Pero puede ser que no sea así. Correcto. Pero puede ser que no sea así. Es decir, estamos haciendo un acto de fe y sobre eso vamos forjando nuestro sistema de creencias. Pero es que en esto del sistema de creencias, yo creo que habría que rebobinar un poquito más para atrás. Es decir, esto de la inquietud me provoca ir investigando, ir buscando, ir adquiriendo, pero te quedas en el campo de las creencias. Es decir, esto me lo creo. Pero ¿cómo pasamos de la creencia a la certeza? Porque no navegamos igual en el mundo de las creencias que en los planos de las certezas, ¿a que no? No navegamos igual. Entonces resulta que todo empieza en una negación. Es decir, cuando nos cuentan algo con lo que nuestro sistema de creencias no encaja, lo negamos, porque nuestro sistema de creencias lo rechaza. Porque nuestro cerebro, al no ser capaz de integrarlo, de entenderlo, lo rechaza, lo niega. La negación es muy cómoda. No tengo que demostrar nada, simplemente te digo, oye, demuéstramelo. Eso no es verdad, demuéstramelo. Es muy fácil negar. Pero claro, cuando resulta que, y por ejemplo, como eventos de este tipo, puede haber gente que va a distintos eventos, o que en YouTube ve una conferencia, ve tal, y se da cuenta de que eso que en principio negaba, lo está escuchando de forma repetida por gente distinta, dirá, hostias, igual aquí algo hay. Y ya de la negación surge la duda. Igual hay algo. Esa duda es la que te genera esa inquietud para recoger información, y esa información, la inquietud, hace que la transformes en conocimiento. Entonces empiezas a entenderlo. Y te mueves ya en el campo de las creencias. Pero claro, ahí se puede montar un rollo en la cabeza de mil demonios, porque claro, te puedes creer tantas cosas, pero ¿cómo pasamos de la creencia a la certeza? Y básicamente creo que hay dos fórmulas. Una, porque la ciencia nos dice que esto es así, y entonces ya lo asumimos, hacemos un acto de fe, y lo transformo en que eso es una certeza, o tengo una experiencia personal. Realmente nos tendríamos que circunscribir a que tendríamos que considerar como certezas lo que son experiencias personales para nosotros. Pero certeza para nosotros, para mí. Una certeza mía no tiene por qué ser una certeza tuya, ni tiene por qué ser una realidad para todos, porque las realidades son interpretables. Y esto también se explica muy bien a través de la neurociencia. Es decir, no hay nada que sea idéntico para todas las personas. De la gente que nos esté escuchando, puede haber 4 o 5 personas escuchando esta charla en el mismo momento, terminar y cada uno haber sacado una conclusión distinta
Una interpretación distinta, seguro. Pero es que si encima, sobre lo que nosotros hemos experimentado como certeza, dejamos que pase el tiempo y vamos a ver de qué nos acordamos o cuál es nuestro recuerdo, nuestro propio recuerdo ha transformado esa realidad inicial. Porque según vamos recibiendo información en cada instante, se va acomodando el recuerdo que teníamos, esa experiencia que hemos pasado, se va acomodando al presente actual. Por lo tanto, estamos en un permanente cambio, es decir, no hay nada real, no hay ninguna certeza, y lo más interesante es ser inquieto, ser inquieto. Entonces, ¿a día de hoy no tienes ninguna certeza? No, la única certeza que tengo es de que la muerte no existe. O sea, la muerte como la entendemos no existe. Esto de que cruzas una línea, tengo la certeza absoluta por experiencias personales, ¿vale? Sí. De que eso no es verdad, o sea, vale. No es cierto. Esa es la única certeza. Yo la única certeza que tengo es de que la muerte no existe, como tal la tenemos concebida. Es decir, estoy absolutamente convencido de que cuando damos ese tránsito, no nos damos cuenta de que le hemos dado. Es como en la película del sexto sentido. Te das cuenta cuando ves que los demás que tu cuerpo no se mueve, o que los demás no te oyen, que los demás no te ven, y sientes la angustia de ponerte en contacto con esas personas, con esos seres queridos que están ahí para decir, oye, macho, que no ha pasado nada, que sigo por aquí, que ahora no tengo un cuerpo material. Pero lo que es mi estado de conciencia es idéntico. De eso tengo la certeza absoluta de que esta vida en la que estamos es un parque de atracciones, que hemos tenido la gran suerte de que nos han dado un boleto, y aquí elegimos meternos o en la casa del terror o subirnos a la montaña rusa. Es decir, nuestro libre albedrío creo que radica no en las decisiones que tomamos, sino en cómo interpretamos lo que nos está ocurriendo en cada momento. Nada más que eso. ¿Cómo lo interpretamos? Es una interpretación, porque la realidad como tal no existe. La ciencia no lo está diciendo, la neurociencia no lo está diciendo, nuestras propias experiencias personales. O sea, hace ya 5 o 6 años que nos conocemos y seguramente que yo, la percepción que tengo de quién era Rafa y quién es Rafa ahora, es que Rafa no es el mismo, es que es distinto. Pero es que todo es distinto, porque esta materia ocupa un espacio durante un tiempo. Esta materia no es permanente aquí, se acabará descomponiendo, se acaba transformando, y según está pasando estos segundos, se está transformando. Es decir, no hay nada, solamente eterno es nuestra conciencia, que al final es un código de información. La información es lo que es eterno. La percepción, por tanto, es importante. No es que sea importante, es que es lo único que tenemos. ¿De dónde percibamos o desde dónde percibamos la realidad y cómo la interpretemos? Ayer estábamos en un curioso encuentro espontáneo. Creo que espontáneo por lo que luego se generó. Había 15, 20 personas en un círculo y se generó un debate. Entonces, una mujer mayor que estaba aquí en el balneario habló de sus percepciones acerca de su realidad. Uh-huh. Incluso tú la invitaste a decir, ¿se toma 5 minutos de su tiempo conmigo yo la quiero ayudar? No, fíjate tú, la dije no ayudar, la quiero solucionar su problema. O sea, tuve el atrevimiento de decirle, la quiero solucionar su problema. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Que no quería tu solución. Claro. Salió corriendo. Salió corriendo. O sea, y esto lo podemos relacionar con otras cosas. Con el tema del sufrimiento, del dolor, de la empatía. Y de la utilidad, incluso de esa percepción que ella tiene respecto a su realidad. Sobre todo de los beneficios que aporta la pena. El dar pena reporta muchos beneficios, porque eso implica que estén pendientes de ti. ¿Quién fue el foco de atención en ese momento? Ella, que era lo que buscaba por otra parte, claro. Sea más o menos consciente. ¿Pero sabes por qué? Porque el sentirte observado... ¿Te alivia? No, es lo que te da la vida. Vale. Es decir, si no fuésemos observados, no existiríamos. Y esto te lo voy a relacionar con otra cosa. Y es muy interesante que las personas con más edad, ya rozando la ancianidad, a lo mejor es eso lo que necesitan. Claro, y te lo voy a relacionar con otra cosa para acabar ahí, en eso de que no quiero decir la palabra. Venga. Podemos ponerlo al revés. Habla mucho del amor, de la frecuencia del amor, que el amor es la energía vital, pero al final puede resultar muy difícil definir el amor.
Es decir, si cogemos a 100 personas para que nos den una definición del amor, pues cada uno va a dar una definición distinta. Vamos a hacerlo al contrario, por deducción a lo absurdo. ¿Qué es lo contrario del amor? ¿El odio? No, ¿El miedo? Puede haber algo peor que el odio y que el miedo. Venga. Puede haber algo peor. ¿Qué sería? Cuando te lo diga dirás que sí, la indiferencia. Ah, vale, perfecto. ¿A que sí? Si te odian, algo queda. Puede ser incluso una motivación vital. Es que puede ser una motivación vital para no ser indiferente. O sea, prefiero, y lo que voy a decir puede sonar muy fuerte, pero es así, prefiero que me peguen a ser indiferente. A pasar desapercibido. Indiferente, pasar desapercibido. Por lo tanto, yo te diría que lo peor de todo es la indiferencia. ¿Y qué es la indiferencia? La ausencia de reconocimiento. ¿Y por qué? Porque realmente la mecánica cuántica nos está diciendo que el observador es el que crea lo observado. Es decir, si no te observan, no existes. Existimos porque hay una onda que se emite y cuando colapsa con otra onda, es lo que le da la existencia a esta onda con la que ha colapsado. Si no colapsa con nada, no existe. Entonces, si nos sentimos indiferentes, no existimos. Estamos literalmente muertos. Por lo tanto, la indiferencia es ausencia de reconocimiento. ¿Qué es el amor? Sencillamente el reconocimiento. ¿Qué estamos buscando cuando decimos que buscamos amor? Buscamos reconocimiento. Que se nos reconozca. Esta mujer es lo que estaba buscando. Esa mujer tenía una gran carencia de amor. Estará dando su vida por su marido que falleció de cáncer hace poco, pues habrá estado entregada seguramente toda su vida a su marido. Ahora está entregada a sus hijos, ahora está entregada... O a lo mejor no tiene a quién entregarse. Seguro que ella se siente, por lo menos, que está entregada a los demás. La pregunta ¿es recíproco? Seguramente que ella siente que no es recíproco. Por lo tanto, el problema en general se soluciona cuando cambiamos los ojos con los que miramos ese problema. Es la perspectiva que tengamos ante el problema. O sea, nosotros como observadores modificamos, transformamos la realidad. Mejor dicho, a través de nuestra observación, lo que transformamos es la interpretación de la realidad. Para ser neutrales, deberíamos de no interferir en ella. En una relación, muchas veces, solamente con el acompañamiento es suficiente, con la no interferencia. Quizá esa mujer no necesitaba ese rayo de lucidez que tú le ofreciste, pero ya que esa mujer no quiso, ofrécelo a otros que sí, a otros hombres o mujeres que estén en un lugar parecido que sí lo necesiten. ¿Cuál era la solución que esa mujer no quiso saber? Pues si quieres, lo podemos explicar a la cámara, pero explicárselo a la cámara sin tener a alguien presente a quien mirar es más complicado que si me pongo a mirar a alguien y hacer un ejercicio práctico, por ejemplo, contigo, Rafa. Venga. La frecuencia del amor, que es una frecuencia que se puede medir, es decir, en función de lo que pensamos, eso genera un campo vibracional. Y si estamos en un campo de ira, genera un campo vibracional. Si estamos en un estado de compasión, genera otro campo vibracional. Digamos que hay vibraciones, por simplificarlo, que nos hacen sentirnos bien y vibraciones que nos hacen sentir mal. ¿Correcto? Hay emociones que nos hacen sentir bien y emociones que nos hacen sentir mal. La diferencia entre un pensamiento y una emoción es que la emoción se somatiza. O sea, la emoción el cuerpo la reconoce y automáticamente reacciona. Sobre el pensamiento no, yo puedo estar pensando y el cuerpo no reacciona porque es un pensamiento. Ahora, cuando ese pensamiento se transforma en una emoción, es que mi cuerpo reacciona. Y esa emoción es lo que nos hace daño, lo que nos hace sufrir. Si el pensamiento no se transformase en emoción, pues sencillamente nuestro cuerpo seguiría yendo a su bola, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a hacer es que a través de la imaginación, que es la gran potencia que tenemos como seres humanos, es la capacidad de imaginar, y ese es nuestro libre albedrío, podemos imaginar lo que nos dé la gana. Esa es tu decisión. Controla tu mente y decide sobre qué quieres imaginar. Entonces te voy a decir que te pongas en una situación en la que entres en una situación que al pensar en ella te haga sentir mal. Que me haga sentir mal. No me la digas porque no me interesa empatizar con tu problema. Claro. Si quieres te doy pistas. Hay gente que a lo mejor tiene vértigo
y siente que está cruzando un puente y solamente el pensar que tiene que cruzar un puente ya se altera. produce... O gente que tiene que coger un avión y le da fobia al avión y solamente pensar que tengo que coger un avión ahora ya me altera. Cosas de ese tipo. ¿Lo tienes? Venga. Vale, si lo has somatizado, mira a ver en qué parte de tu cuerpo se refleja esa somatización. Diría que en la cabeza. ¿En la cabeza? O sea, ¿tú notas algo distinto al pensar en eso en la cabeza? Sí. ¿Sí? Podría ser. En el estómago, a lo mejor. Normalmente ese tipo de las emociones, esas chungas, suelen ir a la boca del estómago. Suelen ir, no siempre, pero suelen ir ahí. Bien, si va, por ejemplo, donde esté, en el cuerpo, sí, donde aquí se me ha parecido garganta, también. donde tú quieras. Vamos a medirlo, ¿vale? Para luego, después de hacer lo que vamos a hacer, poderlo contrastar, si ha funcionado o no. Dale un valor de 0 a 10, en cuanto a intensidad de qué molestias sientes o cómo te afecta. De 0 a 10, 6. Un 6. O sea, no es que te haga sentirte muy mal, pero incómodo, ¿no? Vale, desconéctate de ahí. Ya, vuelve aquí. Digo que te desconectes porque lo que necesitamos es tomar una referencia. Te has ido ahí, a través de la imaginación te has transportado. Tu cerebro no sabe si es real o no, porque tu cerebro lo interpreta como que es real, y por lo tanto tu cuerpo lo somatiza y se va a esa situación. Piensa en otra cosa, y yo simplemente voy a hacer un ejercicio de enviarte una frecuencia armónica, que parecido a lo del Ho'oponopono, ¿vale? Simplemente voy a pensar en paz, amor, compasión, tranquilidad, está todo bien, sobre todo aceptación, las cosas no son ni lo que parecen, no está relajado. Y yo te envío esa frecuencia, porque ya está demostrado científicamente que nos conectamos también telepáticamente, a través del corazón sobre todo, sobre todo no, fundamentalmente. Entonces ahora mismo te estoy enviando una frecuencia armónica que está entrando en tu biocampo y está equilibrando tu biocampo, y notarás cómo te vas relajando. Y ahora te puedo decir que vuelvas otra vez a la situación anterior. Vuelve a pensar en eso que te hacía sentir mal y mira a ver qué pasa en el estómago. De 0 a 10 tenías un 6. Si ahora tienes un 8, no importa, tú di lo que sientas. No, me viene el 2. Te ha bajado, o sea, notas que hay cambios fisiológicos en el estómago. Lo ves de otra manera. Voy a darle otra vuelta y luego te explico lo que voy a hacer. Cámbiate de ahí, salte de ahí, piensa en otra cosa. No quiero condicionar tu respuesta, porque te lo voy a explicar luego para que puedas entender lo que te está pasando. Entra ahora en la situación. A ver qué pasa. ¿En la primera? En la primera, desagradable? en la que te hacía sentir un 6 en el estómago. ¿Te está costando entrar? Al principio sí. ¿A que sí? O sea, ya no es He tenido que esforzarte. Vale, y al esforzarte estabas haciendo trampa. Es como hacer trampas al solitario. Tu mente estaba haciendo trampa. Tú lo acabas de decir, te estaba costando trabajo entrar. Y entonces, has tenido que recurrir al recuerdo que tenías del estómago. Es decir, ¿qué sensación tenía yo en el estómago? Porque la sensación, o sea, el recuerdo me está costando hasta trabajo entrar. Es decir, estabas empezando a verlo desde fuera, como un observador, la situación como un observador. Antes eras el actor principal de la situación. Te has salido fuera y observas la situación. Al observarla, claro, no te afecta, porque no es lo mismo ser el actor que ser el público. Por supuesto. Estabas de público ahora. Entonces, claro, estaba diciendo, bueno, pero como Jesús me está preguntando cómo me siento, voy a recurrir a recuperar la sensación que tenía. Estabas buscando la sensación que había en el estómago, porque te estaba costando trabajo hasta entrar ahí. Nos comunicamos telepáticamente. Yo he dado una instrucción a tu cerebro. Puede parecer coña lo que estoy diciendo, pero funciona siempre y se puede hasta explicar científicamente. Lo que he hecho ha sido dar una instrucción a tu cerebro de cortar la conexión a esa situación que tú tenías, cortar ese recuerdo a esa situación, enviar a cero menos infinito y eliminar las partículas cuánticas de eso, con lo cual se ha cortado la conexión neuronal que había de ese pensamiento con esa emoción. Te estaba costando trabajo entrar, y ahora lo que hemos hecho ha sido crear una conexión neuronal nueva, y es que puedes permitirte
pensar en la situación y ver cómo te afecta. Piensa en la situación a ver cómo te afecta ahora. Es que igual ni te afecta. Es que no siento ni siquiera interés. Eso es. Es decir, ahora lo que hay que hacer es, esta conexión neuronal que se acaba de crear nueva, tienes asociado, porque lo has experimentado a nivel biológico, tus células han experimentado que ese pensamiento se asocia a otra emoción, a otra sensación. Hemos creado una conexión neuronal nueva, muy finita. Tienes que alimentarla. ¿Cómo se alimentan las conexiones neuronales? Por repetición. Tienes que fortalecerla por repetición. Entonces lo que tienes que hacer a lo largo del día, cada hora o cada 2 horas, es volver a pensar en esa situación y recuperar la sensación que tienes ahora. Para esa conexión neuronal, fortalecerla. Porque lo que no se puede hacer es tener asociado a un mismo pensamiento 2 conexiones neuronales distintas. Un pensamiento es una conexión neuronal que genera una emoción. Si genera la emoción. Pero no puede estar este mismo pensamiento, esa situación de la que tú estabas imaginándote antes, conectado a 2 emociones distintas. ¿Qué ocurre si el ejercicio que hemos hecho tú ahora ya no lo repites? Pues esta conexión neuronal que hemos creado es tan débil que va a predominar la otra. Y dentro de 2 o 3 días vuelves a tener otra vez ese nudo en el estómago. Pero si tú fortaleces la conexión neuronal que acabamos de hacer ahora, te vas a poder permitir el lujo de pensar en esa situación y verla como observador. ¿Cómo ha ocurrido esto? Porque la conciencia, tu conciencia, o la conciencia, hemos sido capaces de conectarla directamente con el cuerpo físico y puentear la mente. Al conectar la conciencia con el cuerpo físico, lo que hace el cuerpo físico es que no juzga. Simplemente observa. Lo has visto desde un escenario, la situación. Tú no eres el protagonista. Es decir, y en el fondo, si nos damos cuenta de la vida en la que vivimos, no somos protagonistas, somos observadores. Yo no tengo capacidad ni para cambiar el mundo, ni para cambiar nada. Tengo la capacidad de interpretar lo que está ocurriendo. Y de posicionarme. De posicionarte en el sentido... Desde el observador que decido ser. Eso es. Y es observar. Y eso está entroncado con la aceptación. De hecho, invade tu ser de aceptación esa convicción. Claro. Porque aceptas cualquier circunstancia, pero además con otra variable más, desde el respeto. Es decir, y está bien además. O sea, cualquier cosa que me pasa, no soy capaz, no la juzgo como buena o mala. No, claro, es que es una putada lo que voy a decir. Es que encima decir que algo que te está ocurriendo, que te genera muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, tener que decir, y está bien, lo acepto, hostias, pero es que ¿qué te queda? ¿No aceptarlo? ¿Seguir ahí con el run? Si es que lo que es... Te queda no aceptarlo en tanto en cuanto hay muchas personas que se quedan en la no aceptación. Y eso genera sufrimiento. Y enfermedad. Hombre, seguro. Como consecuencia del sufrimiento. De eso, se somatizan muchas enfermedades. Entonces yo creo que la palabra clave es la aceptación desde el respeto. ¿Qué ocurre? Ese respeto es desde el sentido de que lo que está ocurriendo es que es lo que tenía que ocurrir, por una sencilla razón. ¿Por qué está ocurriendo? Es que no hay más explicación. O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque te está pasando. Pero es que lo que te está pasando, dentro de un ratito, deja de pasar. Y ese ratito puede ser un día, puede ser una hora, pueden ser 10 años o pueden ser 1000 años. Da igual. Solamente hay instantes. Lo que acabamos de hacer ahora mismo, ya está hecho. Solamente nos queda lo que estamos haciendo ahora. Pero es que lo que estamos haciendo ahora ya está hecho. ¿Esto era lo que le ofrecías tú a la mujer? Matizado, adaptado a su realidad, etcétera, etcétera. No, es que fíjate tú, ni adaptado a su realidad. Le iba a decir, por favor, señora, no me cuente sus problemas. Es que no me interesan sus problemas. Me interesa la frecuencia vibracional que generan sus problemas. Yo no cambio el problema, lo que se cambia es la frecuencia vibracional que genera eso. Si cambias la frecuencia vibracional, esa vibración entra en tu biocampo y tu biocampo experimenta una sensación distinta. Se trata de que puedas pensar en tus hijos, puedas pensar en tu marido y que tu cuerpo no te afecte. Totalmente, y que si necesitas la mirada de alguien y ni tus hijos, ni tu marido porque está muerto, ni tus nietos te la pueden ofrecer en la medida que tú la deseas, la busques en otro lugar.
Por ejemplo, ampliando el círculo de amistades que tienes, no regocijándote en esa pena, en ese dolor que está cumpliendo una función para ti. Hay gente que con tal de adquirir protagonismo es capaz de generar asesinatos. Bien. Y buscan salir en una portada de un periódico. Bien, bien, no lo niego que sea Eso así. son realidades, eso ocurre. Fíjate, Por lo estoy eso. llevando hasta ese extremo. Hay gente que está generalmente lamentándose como generando pena simplemente para que le presten atención. Sin duda, y más a ciertas edades cuando a lo mejor su mundo se resquebraja. Entonces están buscando que se les preste atención. Que es lógico, es que si no te prestan atención no existes. Vale, pero hay otras maneras diferentes de atraer la atención que no sea buscar en el victimismo generar una enfermedad. No, te digo que sí. Una cosa es que... Hay otras maneras. La que hemos dicho al principio. Cambiar la perspectiva con la que tú observas eso. Es decir, Por ejemplo, yo puedo sentir que no soy reconocido, puedo sentir que no soy observado, pero puedo sentir que soy observado. O sea, yo decido si me siento observado o no me siento observado. Claro. Porque me puedo observar un árbol, yo me puedo comunicar con un árbol, me puedo comunicar con una piedra, me puedo comunicar con la cámara. Si yo empiezo a poner mi atención en la silla, yo soy capaz de comunicarme con la silla. y de establecer una bonita relación con ella. Seguro. Y hay muchísima gente que recurre a tener ¿El sillón favorito? ¿Te refieres a eso? un animal de compañía, un animal perro, de compañía. un gato. Sin duda. Pero pájaro. incluso El el sillón favorito donde siempre se sienta. Está estableciendo una comunicación con ese sillón. Eso es. Por lo tanto, es un tema de cómo lo siento yo. O sea, nuestra capacidad de observación la decidimos nosotros. Y lo único que necesitaba esta mujer era el conocimiento para poder No, aplicarlo. esta mujer lo que necesitaba es primero cambiar la vibración para que no sufra. El dolor es inevitable. Si me pincho, hay una comunicación, el cerebro interpreta que ahí está pasando algo y me manda una señal de alarma que es el dolor. Va a decir, que te has pinchado. O retira la mano del fuego, coño, que Sí. te estás quemando. Vale, eso es dolor. El sufrimiento es la interpretación que hago yo de ese dolor. Me dura más el sufrimiento que el propio dolor. Sin duda. Me he quemado y ya me he quemado, pero si estoy con que cómo me quemé, cómo no sé qué tonto he sido, que no sé qué, cómo lo podía haber evitado, ese sufrimiento se prolonga en el tiempo y acaba somatizándose y generando una enfermedad, o puede llegar a generar una enfermedad. Te diría que el doctor Hammer, en la medicina germánica, demostró que efectivamente las emociones generan enfermedades, y ahora ya se está hablando de que en torno al 90% de las enfermedades son generados por campos emocionales. Eso ya no es discutible. El asunto estaba en que lo que yo le quería brindar a esta mujer era que cambiase la sensación que tenía de percibir esa situación. Le iba a decir, métase en la situación de algo que la haga sufrir. Por ejemplo, el fallecimiento de su marido. Entonces, cada vez que piensa en su marido, pues estará en la fase de duelo y sufre. Digo, bueno, ¿y si fuésemos capaces de cambiar esa vibración para que ella pueda pensar en su marido y no sufrir? Creo que es posible. Es lo que acabamos de hacer. Por eso te digo. Es lo que acabamos de hacer. Aquella mujer no quiso aceptar la invitación de Jesús para hacer ese cambio. Por favor, ustedes que están en casa, dense la oportunidad. Bueno, pueden decidir hacerlo o no hacerlo. Pueden También es una decisión. Pueden decidir hacerlo o no hacerlo, pero si podemos evitar o alejar o eliminar el sufrimiento de nuestras vidas, creo que... Hombre, mañana, cuando salga yo a dar la charla, va a ser un taller práctico. Genial. O sea, vamos a trabajar esto y cómo se va a grabar la conferencia. Pues eso habrá gente que pueda decir, ya, pero es que yo no puedo estar ahí. Da igual. Con que veas el ejercicio práctico es suficiente. Porque la conexión, mejor dicho, la información está. Y la conexión se produce cuando pones tu atención en esa información. Por lo tanto, da igual que sea presencialmente o que sea a través de una cámara. Por supuesto. La vibración es la misma. Pues entonces les acercaremos a este taller práctico de Jesús para que ustedes desde su casa puedan comprender que la percepción... Es la vibración. La percepción que tienes cambia porque cambia la vibración. Tu percepción es un campo vibracional. Si cambiamos la vibración, la percepción que tienes, la sensación que tienes es otra. Completamente y se diferente. trata de eso, de que podamos tener la libertad de pensar en lo que nos dé la gana, pero sentirnos bien. Otra cosa distinta es cuando te enfrentas a la situación de dolor. Vale, pero es temporal. Sí, sí, dura lo que dura. Dura lo que dura, punto. Pero, coño, no hagamos que dure más de lo que tiene que durar. Se va nuestro marido, en el caso de una mujer mayor, pero podemos vivir esa realidad de formas muy diferentes. Sí.
Muchísimas gracias, Jesús. No, gracias a vosotros. Y a ti. Y gracias anticipadas por el taller de mañana, que estoy seguro que nos resultará muy nutritivo. Así espero. Gracias. Gracias a ti.